Hola a todos, hola a todas, soy Carmela Romero y estamos en la primera edición del festival online Territorio Violeta, que lleva 5 ediciones de forma presencial en Madrid, Santander, Alcorcón y Córdoba. Y por primera vez teñimos de violeta, rompemos fronteras para teñir de violeta pues el mundo entero, ¿no? Y todas las artes escénicas en formato virtual. Y desde las 5 ediciones que llevamos, contamos con el apoyo de la Fundación SGAE. Y tenemos hoy con nosotras al moderador de la mesa que lleva por título Violación no cruenta, abriendo los ojos. Él es Rubén Gutiérrez, que es el director de la Fundación SGAE desde el 2018. Bienvenido, Rubén. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Todo fantástico, todo bien. Me alegra. Bueno, pues queríamos que nos contaras un poco de ti. ¿Quién es Rubén? Ni yo mismo lo sé todavía, pero en eso estamos. Llevamos 50 años viendo a ver cómo se responde esa pregunta, ¿no? Pero digamos que hay algunos elementos biográficos que sí que son empíricos. Pues nací hace 50 ya para 51 años en Madrid, desde que era muy joven, muy pequeño incluso, ¿no? Siempre el papel de las artes escénicas, el teatro, la danza y la música fue muy importante en el final de mi niñez y en la adolescencia, y de alguna manera quería dedicarme a eso, ¿no? Yo estudié Ciencias Económicas, fui el primer licenciado en mi familia. Eran estas cosas que pasaban, ¿no? A finales de los años 80, cuando algunas cosas estaban cambiando de una manera muy importante y muy fuerte en nuestro país. Y estudié Economía con el corazón en las artes escénicas, ¿no? Afortunadamente, después me especialicé en gestión cultural. Eran aquellos unos años en los que todavía, incluso en mi facultad, no se hablaba ni se estudiaba nada relacionado con economía de la cultura. Eran campos muy distintos, pero afortunadamente, a través de la gestión cultural, pues pude llevar aquello que había aprendido en la facultad a aquello a lo que me quería dedicar, ¿no? Comencé de becario en la Fundación Autor, ahora Fundación SGAE, en el año 97. Han pasado 25 años y aquí sigo, ¿no? Afortunadamente ya no de becario, pero todavía cuando dicen el director general de la fundación me doy la vuelta buscando a otro, ¿no? una Alguien más mayor, ¿no? Parece que... Sí, eso, alguien sobre todo más mayor y con... Sí. Y bueno, pues al fin y al cabo una cosa muy estable a lo largo de estos años, crecer con la organización, pasar también por muchos momentos, ¿no? Que son también algunos de estos momentos tan tremendos por los que ha pasado el propio Estado español y la sociedad, ¿no? Así como el sector cultural desde una misma organización. La verdad es que da una perspectiva interesante, ¿no? Y no puedo más que estar pues muy agradecido y muy contento, ¿no? Eso es parte de lo que soy. Estaba pensando ahora cuando hablabas de la gestión cultural que yo que soy, digo siempre que soy como de las pequeñas, o sea, llevo menos tiempo que tú dedicándome a las artes escénicas y a la gestión cultural, pero me resulta un término, o al menos cuando hablo con compañeras y con compañeros sobre el tema, que es como muy reciente. Y tú acabas de decir que ya estudiaste gestión cultural en los años 80. No, no, en los años 80 yo era todavía un niño. Ah, vale. Hice el máster de gestión cultural en el año 97. Y es cierto Bueno, que... pero que ya hace mucho. Sí, mucho, 25, sí, en concreto 25 años. Y si no recuerdo mal, mi edición no sé si fue la primera o la quinta. Es decir, que desde principios de los años 90 ya sí que se empezaba a trabajar en gestión cultural, ¿no? No era lo más... Yo recuerdo que el primer curso que hice en la Universidad de Verano de Cabueñes a principios de los 90, pues igual debió ser el año 91, 92, que quería ya acercarme al mundo profesional de la cultura. Entonces lo que más se trabajaba era con
¿Cómo se llamaba aquel curso que yo hice? Bueno, era más sobre todo vinculado a la vertiente más animación, ¿no? Animación sociocultural, donde entraba Ya. trabajo social, psicólogo. Bueno, pues era ese campo en el que más había trabajado en los años 80, ¿no? Pero sí que es cierto que a finales de los años 80 y principios de los 90 aparece ya el corpus de gestión cultural de manera importante. En esos años también es cuando se ponen en marcha por parte del Ministerio de Cultura algunos de los principales estudios que luego lamentablemente se interrumpieron en la primera crisis del año 92 y luego algunos se recuperaron. Nosotros desde la Fundación fuimos parte activa en recuperar algunos de estos trabajos, pero sí, digamos que a principios, desde finales, pero ya de una manera más sólida, a principios de los 90 ya estaba establecido la gestión cultural como cierto paradigma, ¿no? Aún desconocido por muchas cosas, pero seguimos igual, 30 años después, no seguimos teniendo una idea difusa y afortunadamente, desde mi punto de vista, afortunadamente difusa de lo que es la gestión cultural, ¿no? Sí, sí, yo era lo que te iba a decir, que a día de hoy siempre digo que cuando hay un niño pequeño que la gente le pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Nadie te va a contestar, o sea, o a no ser que tengas cerca algún familiar que se dedique a ello, pero hay como 4 profesiones que la gente le dice a los niños como que son como las interesantes para que estudien, ¿no? Pero cuando le hablas a alguien de que te dedicas a la producción de artes escénicas, a la gestión cultural, todavía es una profesión como súper desconocida. Sí, sí, Yo sí, creo en sí. nuestro país. Sí, sí. Bueno, Seguramente a lo mejor en otros, en Europa, porque como digo yo creo que España no es Europa. ya, hombre, a ver, En sentido, ¿no? hay muchas Europas. Lo que está claro, y desde algunos puntos de vista, lamentablemente, lo que está claro es que España no es Francia, por ejemplo, ¿no? Ni España ha sido tampoco Bélgica, ni España ha sido Alemania, ¿no? Que son algunos de los referentes por distintos motivos los que lamentablemente estamos todavía muy lejos, ¿no? En lo que se refiere a la gestión cultural, entendido a veces también como un ejercicio incluso de políticas públicas, ¿no? Que no termina la gestión cultural en lo privado, sino que se extiende también al estudio de lo público. Bueno, pues efectivamente, España estamos todavía lejos de cierta Europa. También es cierto que hemos dado algunos pasos de gigante con respecto a otros países de nuestro entorno, ¿no? Y afortunadamente en los últimos años yo creo que la profesión y el conjunto del sector está cobrando una fuerza muy interesante, una fuerza débil, pero una fuerza, una estabilidad, ¿no? Nosotros, este sector es lógicamente muy sensible también a la propia evolución de la sociedad y a la evolución, si me apuras, de las peores cosas de la sociedad. Yo recuerdo todavía cómo antes de la crisis económica, político y social del año 2008, algunos gestores de festivales de jazz de la Sierra de Madrid justificaban gastarse 500.000 euros en el caché de Van Morrison en un festival de jazz de un pueblecito de la Sierra Norte, ¿no? O cuando aquel famoso alcalde de Ejido llevó a los Rolling Stones a tocar a Ejido, ese pueblo de Almería, que bueno, luego tuvo algunos que otros problemas con la justicia y con Hacienda, ¿no? Bueno, pues después de pasar algunos años de un crecimiento exorbitado con proyectos quizás mal dimensionados y que sobre todo no tenían en cuenta la sociedad, después de la crisis que fue horrible, el periodo, digamos, desde el 2008, sobre todo a nuestro sector llega en el 2010
y desde el 2010 hasta el 2013-2014 fue un periodo espantoso, una precarización tremenda, nos quedamos sin presupuestos públicos, no había tampoco formas de generar ingresos desde lo privado, ya que la renta disponible de las familias había descendido con unos niveles de paro en el conjunto del Estado enormes. Ahí se puso de manifiesto, por ejemplo, que la cultura no había desarrollado un buen papel social en tanto en cuanto cuando ya la sociedad española reaccionó ante la crisis y se pusieron en marcha las mareas blancas para exigir mejoras o por lo menos el no desmantelamiento de la educación pública, o la marea verde relacionada con la sanidad, nadie se vio a las calles para protestar porque se cerraban teatros o se cerraban orquestas o se dejaban de hacer la mitad de las actividades culturales que se hacían, porque lamentablemente en el boom de los años 90 y principios 2000 el sector cultural no supo enganchar en la sociedad a la que se debe, ¿no? Paradójicamente, que se debe mucho más que otros sectores productivos. Afortunadamente, yo creo que estamos en un momento muy interesante, donde sí que hay una conexión muy fuerte entre ahora mismo el sector cultural, tanto desde el punto de vista de la creación, la parte artística y también de la gestión con la propia sociedad. Se están desarrollando ahora proyectos que son mucho más, digamos, humanos en su escala, crecimientos consolidados, pero crecimientos paulatinos, que permiten también que la propia sociedad se relacione con estos proyectos. Proyectos que desde el arte y la cultura tienen en la sociedad el origen y el fin, ¿no? Y no muchas veces, como sí que pasó en otros años, no puedo juzgar si desde el punto de vista de la creación artística, pero sí desde la gestión, bueno, pues la sociedad era simplemente un medio para conseguir mayor producción, mayores ingresos, mayor bla, 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 que parecía que era lo importante, ¿no? Yo creo que ahora, y se vio, por ejemplo, con la crisis del COVID, la sociedad se reconoce en la cultura y en las artes y la sociedad está dispuesta, lógicamente, a apoyar este sector, ¿no? Porque está viendo que también se están generando unos proyectos sostenibles en el tiempo, unos proyectos que encajan en dónde está la sociedad y que están promoviendo de alguna manera, acompañando a la sociedad, a veces impulsándola un poco más, a veces de manera reactiva, pero acompañándola en el devenir de estos últimos años, y creo que eso lo hemos podido ver en la crisis COVID, ¿no? Cuando sí que ha habido un apoyo muy explícito por parte de la sociedad española al sector cultural. Eso, yo desde que trabajo, me relaciono profesionalmente con el sector, no lo había visto nunca, ¿no? Quizás debió pasar algo parecido en los momentos de la transición, que a mí me pillaron ya de pequeño y de preadolescente, y no fui consciente de eso, ¿no? La importancia que en esos momentos tenía la cultura para el desarrollo de la sociedad. Ahora, desde otro punto de vista, mucho menos urgente, mucho menos, pues no sé, no estamos en ese momento de cambio tan importante, aunque sí, digamos que se están jugando ahora también muchas cosas, ¿no? Pero sí que he visto profesionalmente por primera vez una relación muy cercana entre la sociedad y el sector cultural, relación que nunca se debió perder, ¿no? Y que a veces también se perdió o se rompió gracias a movimientos interesados de distintos agentes, desde agentes económicos hasta agentes políticos, etcétera, ¿no? Pero que en un momento dado la propia profesión de los y las gestoras culturales no supimos reaccionar lo suficientemente como para eliminar esas dinámicas, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento muy, muy interesante, la verdad, muy bonito. Hombre, está claro que a lo largo de la historia de la humanidad, toda crisis o post-crisis tiene consecuencias terribles y tiene cosas buenas. Por ejemplo, este festival que podía haber surgido igualmente, no lo sé, pero el hecho de que estemos creando el primer festival Territorio Violeta edición online, en parte, ¿no?, surge de esta necesidad de, pues a raíz del COVID, ¿no? Todo el mundo intentó
recrearse, darle una vuelta al trabajo que se estaba realizando y esta cosa de romper fronteras y expandirse de forma virtual es algo que hay que reconocer que es muy favorable. Antes nos limitábamos a estar en una sala y ahora pues se abrieron, o sea, solamente yo qué sé, pues el hecho de estar en la calle, que a raíz del COVID sucedió esto, ¿no? Que se abrían los espectáculos, en lugar de hacerse dentro, se hacían fuera, lo veía más gente, teníamos más alcance. Y ahora, pues, con las ediciones online, con los formatos, con las nuevas tecnologías, pues muchísimo más. Vamos a dejarlo aquí. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, muchas gracias a vosotras, de verdad. Seguimos con el coloquio y con la mesa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por vuestro apoyo desde la Fundación Esgana del Festival. Esperamos que haya muchas más ediciones. Venga, muchísimas gracias, eso es. Un saludo y un abrazo. gracias. Un abrazo. Chao.